El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En el tiempo que Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y empezaban a formarse la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esa cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús le decía a la muchedumbre todas estas cosas en parábolas. Sin parábolas no les decía nada, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la muchedumbre y se fue a su casa. Entonces se acercaron a sus discípulos y le dijeron: explícanos las parábolas de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del enemigo. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así, como recoge la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Por la lectura de este Santo Evangelio. Bueno, hermanos, pues cómo lidiar con el problema del mal que hay en el mundo. ¿Cómo le podemos hacer para que el mal que se propaga de muchas maneras no nos quite el encanto
y la alegría de vivir. Eso es lo que se propone en la palabra de Dios. Señalar un camino, darnos una sugerencia, respondernos desde la perspectiva de Dios, porque también hemos tratado de buscar otras respuestas. Cuando el problema del mal se nos atraganta, cuando el problema del mal realmente desborda nuestra capacidad, hemos buscado la respuesta en otras teorías, en otras visiones, en otros criterios, aunque no siempre hemos quedado del todo satisfechos, porque como siempre lo decimos, el mal es, hay una parte que entendemos, pero hay otra parte que no entendemos acerca de ese mal que nos golpea de muchas maneras en la vida. Además de todas las manifestaciones del mal que en estos últimos años nos han golpeado, pues ahora se suma este ambiente de pandemia que provoca muchas preguntas, que genera también muchas inquietudes y que finalmente a la pregunta de siempre, ¿dónde está Dios? Si Dios nos ama, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Dónde está Dios? Si Dios estuviera con nosotros, no tendríamos que estar pasando esta tribulación. Y preguntas de esta naturaleza que exhiben ese poder que tiene el misterio del mal en nuestra vida. Así que, ¿cómo podemos lidiar con esto, hermanos? ¿Cómo le podemos hacer? La palabra de Dios, pues hoy nos da por lo menos dos sugerencias. ¿Cómo lidiar con el problema del mal? En primer lugar, hermanos, renovando nuestra fe en el bien. ¿Cómo uno se puede recuperar en la vida cuando hay tanta maldad, cuando incluso nos toca sufrir en carne propia las consecuencias de la maldad de otras personas? Renovando nuestra fe en el bien, renovando nuestra fe en que el bien siempre triunfa, el bien siempre se impone, aunque el mal sea espectacular, aunque el mal sea estruendoso, aunque el mal haga mucho ruido, siempre triunfa el bien. ¿Cómo nosotros podemos lidiar frente a un misterio que nos desborda? Creyendo, creyendo que siempre se impone el bien. Y por eso tenemos que partir desde la propia experiencia, Al escuchar a nuestro Señor Jesucristo, tenemos nosotros que agradecer porque Dios sembró mucho trigo en nuestro corazón. Dios sembró una semilla buena en nuestro corazón. Una semilla que ha dado mucho fruto. Una semilla que ha provocado nuestra felicidad. Una semilla que nos ha centrado, y una semilla que siempre genera esperanza. Tenemos nosotros que agradecer porque Dios nuestro Señor sigue sembrando, siembra en el corazón de todos nosotros y siembra también en este mundo. Aunque uno vea mucha maldad, tenemos que creer, hermanos, que Dios sigue creando, sigue sembrando, porque este es su mundo. Este es el mundo que Él creó y jamás el Señor se va a desentender de su mundo, de esta creación suya, de este mundo, y porque nos ha creado también a cada uno de nosotros. Tomar conciencia, por lo tanto, del trigo, de lo bueno que hay en nuestro corazón, para que siempre se vea, para que siempre podamos nosotros estar seguros que eso se le debe a Dios, por la semilla que ha depositado en nuestros corazones. También, hermanos, reconocer que no somos 100% buenos, ¿Cómo podemos lidiar con el mal que hay allá afuera? Pues reconociendo que aquí adentro
también hay maldad, ¿va? Así como hay trigo, y eso se lo agradecemos a Dios, también en nuestro corazón hay cizaña, ¿va? Y debemos ser muy conscientes, ¿va?, de la cizaña que hay en nuestro corazón. Dios no la puso allí, ¿va? Pero mientras dormimos, como dice la parábola, viene el enemigo y siembra la cizaña, ¿va? Y por eso amanece uno con malos pensamientos, ¿va? Por eso aparece la envidia en nuestro corazón, ¿va? Por eso a veces abrigamos el sentimiento de venganza y mucha cizaña que se manifiesta de otras maneras. ¿Cómo lidiar con el mal que hay allá afuera? Pues reconociendo que aquí adentro también hay cizaña, ¿va? No solamente hay mal allá afuera, ¿va? No solamente nos duele la maldad allá afuera, también aquí adentro batallamos mucho y a veces también sufrimos, dándonos cuenta que nos puede llevar a una situación más grave, la cizaña y el mal que hay en nuestro propio corazón. Por lo tanto, la palabra de Dios hoy nos invita a dar gracias, de ser conscientes de todo lo bueno que hay en nosotros, pero también, hermanos, a ser muy conscientes de la cizaña que hay en nuestro corazón, para que entonces tengamos en cuenta la tercera recomendación de la palabra, ¿verdad? Cómo lidiar con el mal que hay allá afuera, practicando la pedagogía de Dios, es decir, siendo pacientes. Esa paciencia que Dios ha tenido con nosotros, hay que tenerla también con el mundo. La paciencia que Dios tuvo con cada uno de nosotros, hay que tenerla con nuestros semejantes, ¿verdad? Ahora puede ser que seamos trigo, ¿verdad?, pero durante mucho tiempo nos distinguimos como cizaña. Ahora puede ser que vengamos a la iglesia y que queramos hacer bien las cosas y que estemos cuidando a nuestra familia, pero puede ser que en otro tiempo hayamos vivido de una manera desordenada, hayamos vivido de espaldas al bien. Y durante ese tiempo en el que nosotros fuimos cizaña, durante ese tiempo en el que vivimos nosotros en la oscuridad, Dios nos tuvo mucha paciencia. Porque Dios sí tiene la capacidad de ver el trigo que hay en nuestro corazón y que tiene que ir poco a poco creciendo. Nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Quisiéramos que las cosas cambiaran inmediatamente, como en ese tiempo de pandemia, ¿verdad? Quisiéramos que las personas también cambiaran automáticamente, ¿verdad?, olvidándonos que ese cambio para nosotros no se dio de la noche a la mañana. No fue una cosa fácil. Y aunque nos hayamos tardado tantos años de nuestra vida, sin embargo, Dios estuvo pendiente de nosotros. Dios nos tuvo mucha paciencia. Porque como dice en la primera lectura, el libro de la sabiduría, Dios no tiene prisa de condenar, no tiene prisa de castigar. Dios en su infinita misericordia tiene todo el amor y todo el tiempo y toda la ternura del mundo para esperar el cambio de todos sus hijos. Que por lo menos tomemos en cuenta estos 3 pasos que ahora nos sugieren las Sagradas Escrituras para poder lidiar con el mal que hay en el mundo. Cuando pensemos que no podemos seguir adelante porque hay mucha maldad, ¿verdad?, cuando de verdad la maldad nos escandalice, cuando la maldad nos paralice, recordar que siempre triunfa el bien. Y aquí estamos nosotros, porque siempre triunfa el bien. Siempre llega la razón, siempre llega la cordura, siempre llega el amor a nuestra vida, aunque hayamos estado equivocados. Porque Dios sigue sembrando en nuestros corazones. Y aunque veamos mucha maldad, Dios sigue también sembrando en su creación. Sigue sembrando en este mundo. En segundo lugar, hermanos, hay que ser muy humildes, ¿verdad?, y darnos cuenta que posiblemente lo que criticamos de allá afuera es lo que estamos viviendo aquí adentro. También hay cizaña en nuestro corazón. La mentira que no nos gusta, la corrupción que no nos gusta, puede estar sucediendo aquí en nuestro corazón. Reconocer que también hay cizaña con la que tenemos que lidiar, que también hay cosas malas en nuestro corazón que tenemos que ir cortando, para pedirle al Señor la sabiduría y pedirle al Señor la templanza
a la hora de enfrentar todas las manifestaciones del mal que hay en nuestro corazón. Y para que no nos desesperemos, para que no nos desborden las pasiones, que le pidamos al Señor la virtud de la santa paciencia. Esa paciencia que es la medida de amor que Dios practicó con cada uno de nosotros. Si algún día nos desespera el mundo, si algún día nos desesperan los semejantes, recordar que Dios no se desesperó de nosotros y que posiblemente en el momento en que fuimos más ingratos y en el momento en el que menos lo merecíamos, fue cuando Dios nos amó más, cuando Dios se acercó más a nuestra vida. Esa pues es la enseñanza que le pedimos al Señor se quede en nuestro corazón, para que siempre conservemos lo bueno, el trigo que hay en nuestro corazón, y en nuestra vida, como Dios nuestro Señor lo hizo con nosotros, apliquemos también la paciencia a los demás.